¿Qué pasa cuando cobramos el salario normalmente? ¿Qué hacemos? Bueno, la mayoría, al menos entre la charla que hacemos entre compañeros de trabajo, amigos, pagamos las obligaciones, ¿no? Es lo primero que sale, alguna ida al supermercado, tratar de surtir, entre comillas, algo la alacena. Lo cierto es que la consultora Taquión, esto que se lo estoy diciendo yo de forma cotidiana, ha hecho un estudio sobre la economía cotidiana de los argentinos y nos va a traer las conclusiones. Estamos en contacto con Oscar Romano, que es analista de esta consultora Taquión. ¿Cómo le va, Oscar? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Daniela? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, cuéntenos la conclusión. No sé si habrá alguna general y después me podrá ir desglosando algunos datos respecto, por ejemplo, del ahorro, pero ¿qué descubrieron ustedes con este estudio que se ha hecho y sobre la base de qué cantidad de gente se ha hecho? Bien, es un monitor nacional que nosotros venimos desarrollando mes a mes, lo venimos desarrollando desde marzo del 2020, cuando comenzó la pandemia, justamente recién estaban hablando de la pandemia de coronavirus, para empezar a medir de forma evolutiva el cambio de humor de la sociedad. En este caso, en este último monitor en Taquión, lo que hicimos fue analizar y recolectar datos de todo lo que tiene que ver con el ahorro, la situación económica, también parte del contexto social y político, pero especialmente la economía. Es una investigación que hicimos con 2.500 casos en todo el país, que es una muestra de lo que está pasando en la realidad, que esto lo vivimos todos los argentinos y un poco el análisis apunta a eso. ¿Y qué pasa? ¿No alcanza para el consumo de lo más importante a la mayoría de los argentinos? Y está difícil, si uno ve el informe, un poco se puede deprimir por los números un poco que recolectamos, pero después tiene que ver con la realidad. Por ejemplo, la mitad de los argentinos no les sobra el dinero después de pagar todos los gastos esenciales. Y después lo que sobra, el 22% es para pagar deudas, el 15% para ahorrar y el 11,3% gastos más allá que pueden tener que ver con gastos para disfrutar, de placer, ir a un restaurante. O sea, la mitad del dinero ingresado se va en pagar lo esencial, que tiene que ver con cuestiones para vivir, comprar comida, comprar cuestiones de higiene. Entonces, es algo preocupante que estamos viendo en esta recolección de datos. Oscar, ¿y han tratado de reflejar de alguna manera el deterioro que, digamos, que ha habido en la economía cotidiana, en la economía familiar, respecto de que antes se podía ahorrar y ahora no? Sí, en realidad este evolutivo específicamente no lo tenemos, pero sí el año pasado habíamos sacado un documento similar donde no llegaba a la mitad de las personas, a la mitad de los argentinos que no podían ahorrar o gastaban su plata en gastos no esenciales. En este caso es la investigación más dura y más cruda en cuanto a los números y por eso nos llamó la atención, especialmente cuando uno analiza, por ejemplo, el tema de las deudas, que es algo común que está sucediendo en la sociedad argentina. Tenemos que el 42% está endeudado con los bancos por las tarjetas de crédito. Es decir, se empieza a pensar en que la misma persona dentro de un mes va a pagar cuestiones por ahí esenciales. Usar la tarjeta de crédito para pagar compras en el supermercado o para pagar la obra social o la prepaga, todo a futuro. Y lo que también analizamos, por ejemplo, tiene que ver con las medidas cortoplacistas. O sea, hoy el argentino está tomando algunas medidas económicas pensando en el corto plazo, en tener plata en el bolsillo, en tratar de resolver cuestiones mínimas que permitan subsistir por lo menos este mes y después el siguiente mes se verá. Y Claro. eso es lo preocupante. No, no hay algo a futuro que se piensa, bueno, voy a ahorrar Un para proyecto para, por ejemplo, comprar una Claro. vivienda. ¿Eso lo trataron de averiguar? Digamos, si digamos, el sueño de la vivienda propia que tienen todas las familias es algo concreto ese sueño o directamente no se logra ni pensar. Sí, por ejemplo, ese dato, el 95% de las personas ven nada o poco probable comprar una casa propia. Y fíjate que justo es lo que estamos hablando, tiene que ver con algo a largo plazo. Hoy la mayoría de los argentinos no pueden ni pensar en tener una casa propia. Fíjate que se sigue discutiendo el tema del alquiler, de la ley de alquileres. Hoy se trata de resolver de forma cortoplacista el tener una casa en formato alquiler. Y eso lo vemos también con el motivo del ahorro.
Cuando se busca ahorrar es para viajar el 30%, el 18% para el futuro de esa persona o de sus hijos, el 9,3% para remodelar la casa, no para comprar una casa, sino para hacer algunos cambios en la propia casa, y el 9,1% en comprar vehículos, algo que no es muy común, obviamente la compra de vehículos, pero forma parte de la vida cotidiana de la mayoría de las personas. Y eso se ve reflejado justamente en este informe. ¿Se puede mirar en en alguna página, en algún lugar, la conclusión del informe? Sí, pueden entrar en taquion.com.ar y ahí directamente pueden entrar al informe donde pueden observar los detalles, se pueden observar cortes, cuáles son las inquietudes o preocupaciones de la generación Z, la generación Y, Ujú. los baby boomers, los mayores de 60 años, y también la generación X, que generalmente son los que tienen familia, los mayores de 35 hasta 60, y que tienen hijos más chicos y que ven esta preocupación de forma más ascendente. Muy interesante, ¿no? A pesar de las conclusiones, que eso no es tan interesante, pero sí lo es el estudio, ¿no? Digo, la realidad es lo que no es interesante, a eso me refería. El estudio sí, así que te agradecemos mucho que compartas con nosotros esta información.